a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso número 6, y leeremos hasta el verso número 8 en la primera carta de Timoteo. Nuestro tema esta mañana lo podemos titular el contentamiento del piadoso, el contentamiento piadoso. Y ustedes notarán que precisamente ese es el tema central del versículo que estamos leyendo, y no solamente de este versículo, hay muchos otros versículos que nos conducen al tema del contentamiento. Vamos a considerar lo que es el contentamiento y vamos a considerar las características de un verdadero contentamiento y las manifestaciones de un verdadero contentamiento. Muy bien, vamos a leer entonces 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento. Pablo habló del contentamiento. Quizás nadie habló de una manera tan clara, tan explícita, tan abundante del contentamiento como el apóstol Pablo. Pero todos los hombres piadosos y las mujeres piadosas a lo largo de la historia, aunque no hayan hablado de eso de una manera directa, han vivido una vida de contentamiento. La vida de piedad no puede estar separada del contentamiento. Lo que Pablo dice aquí del contentamiento, hermano, es aprender a tener esa actitud de confianza, de tranquilidad delante de Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Nosotros vivimos en una sociedad en la que la gente se deprime, la gente se siente sola, amargada, triste, quejosa. Por todos lados hay quejas. La gente se suicida porque está descontenta. Los mismos creyentes viven vidas descontentas. Hay comodidad, hay abundancia. La gente maneja buenos carros, viven en buenas casas, por lo menos acá en esta nación, en los Estados Unidos. Y aún en otras naciones, cuando la gente prospera o por lo menos tiene lo que necesita, aún así no está contenta, no hay contentamiento. Se supone que esta nación, hermano, debería de ser una de las naciones más contentas del mundo, con tanta abundancia que hay, ¿no? La Constitución americana habla de la felicidad, de la búsqueda de la felicidad. La Constitución americana dice: nosotros sostenemos estas verdades que son autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales y que Dios les ha dado ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cuando los precursores de esta nación escribieron la Constitución, eso fue lo que pusieron al principio: que todos tienen el derecho de buscar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero así, con todo, los hombres no viven contentos. El apóstol Pablo dice que el contentamiento, vivir contentos, es un arte que se aprende. Es algo que Dios enseña. Porque Dios nos hizo para vivir contentos, para vivir felices, para vivir satisfechos. Nosotros los seres humanos, todos, buscamos el contentamiento, buscamos la felicidad, porque Dios nos creó para eso. Cuando Dios creó a Adán, lo creó y lo puso en un huerto, en una región conocida como el Edén, el huerto en el Edén. Y la palabra Edén quiere decir placer, satisfacción. O sea, era el propósito de Dios que Adán viviera una vida de placer. No placer carnal, no placer pecaminoso, no placer mundano, pero placer en Dios y en todo lo que Dios le daba. Por eso el huerto del Edén es conocido como el paraíso. Estaba lleno de riquezas, de belleza, de alimento, de muchas cosas hermosas y sobre todo la presencia de Dios.
Porque Dios creó al hombre para ser feliz. Pero los hombres son infelices por causa del pecado. Son miserables por causa del pecado. Hay tanta turbación, hay tanta depresión, hay tanta tristeza, tanta soledad, incertidumbre por causa del pecado. El pecado trae todas esas cosas. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice que Dios es bienaventurado. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15, aquí mismo en el pasaje que leímos, en el verso 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es el bienaventurado. Bienaventurado quiere decir feliz, absoluta y completamente feliz. Dios es absolutamente feliz, completamente feliz. Por su ser, por su perfección, por su gloria, por su majestad. Él es suficiente, autosuficiente. Dios lo hace todo bien. Dios descansa, Dios es rico, Dios no se cansa, Dios no necesita nada, Él lo tiene absolutamente todo. Él es autosuficiente, ese es Dios. Y cuando Él nos creó a nosotros, nos creó para vivir la vida de Dios. Esa vida de descanso, de reposo, de felicidad, de autosuficiencia. Pero eso, queridos amigos y hermanos, eso se aprende. Nosotros no traemos eso desde que nacemos. Por eso es que los bebés hacen berrinche. Por eso es que lloran, están descontentos. Y de allí en adelante nosotros aprendemos el descontento, pero tenemos que desaprender el descontento y tenemos que aprender a estar contentos. Ahora, ¿qué es el contentamiento? Veamos lo que dijeron algunos hombres de Dios que conocieron este arte, esta ciencia bíblica, esta ciencia espiritual del contentamiento. Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, dijo lo siguiente: el arte... Dijo en su libro El arte del contentamiento divino, él dijo: no sé de otro mejor adorno para el cristianismo que haga lucir también al cristiano y que resplandezca delante de los ojos de Dios y de los hombres que el contentamiento. El contentamiento es una condición interna, dulce, es una condición interna, espiritual, suave, por la cual el cristiano que conoce el contentamiento se conduce siempre de la misma manera, sin alterarse, sin importar cuál es la condición. Es algo interno. Es aquello de lo cual habló el apóstol Pablo cuando dijo: he aprendido a vivir, he aprendido a estar contento. Y lo dijo estando en la cárcel. Otro hombre de Dios llamado Jeremías Burroughs, que escribió un libro llamado El contentamiento, uno de los secretos de la vida del cristiano, dijo: el contentamiento es un estado interno de tranquilidad que controla el alma, que proviene de la gracia de Dios, que nos hace someternos voluntariamente a las disposiciones de Dios, aceptando con alegría sus disposiciones, cualquiera que sea la circunstancia. Es un estado interno de tranquilidad, pero se aprende. Así que vamos a considerar el arte del contentamiento, el arte espiritual del contentamiento. Vamos a considerar primero las características del contentamiento y luego vamos a considerar las manifestaciones del contentamiento. Hablemos primero de las características del contentamiento. Hay dos aspectos relativos a las características del contentamiento que vamos a considerar. Primero, el contentamiento es una obra de la gracia de Dios. Y segundo, el contentamiento es un acto de fe del creyente. Es una respuesta de fe. Dios obra en el corazón del creyente y el creyente responde en fe. Y esa doble obra, la obra de Dios, la obra de la gracia de Dios en el corazón del creyente y la respuesta de fe del creyente, producen contentamiento.
El contentamiento se caracteriza porque viene de Dios. Es de Dios. Es un regalo de arriba. Y solo se encuentra en aquellos que han sido nacidos del Espíritu. Es un fruto que crece no en el jardín de la filosofía humana, de la voluntad humana, sino que es un regalo del cielo. El contentamiento es un regalo de Dios. Es una obra de gracia. No es un asunto del temperamento. Hay gente que tiene un temperamento muy apacible. Ya su temperamento, por naturaleza, desde niños, desde que nacen, pues se aprende a contentarse. Pero eso no es el contentamiento del cual estamos hablando. No es un asunto de la determinación. Hay personas que tienen una fuerza de voluntad muy poderosa y pueden soportar muchas cosas, porque su temperamento se los permite. Pero no estamos hablando de eso tampoco. Pedro tenía eso, pero no tenía el contentamiento hasta que lo aprendió. No es un asunto de lógica, no es un asunto de sentido común. Claro, el temperamento nos ayuda. El temperamento natural puede ser muy útil, pero no es el contentamiento de Dios. El contentamiento piadoso se aprende. Por eso Pablo dijo, he aprendido. Ahora, ¿qué hace la gracia de Dios en el corazón del creyente para que el creyente tenga contentamiento? Primero, la gracia nos somete a la voluntad de Dios. El verdadero creyente recibe por la gracia la capacidad de someterse a la voluntad de Dios. Someterse es ponerse debajo de algo. El descontento se pone arriba de Dios. La gracia hace que el descontento se ponga debajo de Dios. Se someta a la autoridad de Dios, a la soberanía de Dios, que se someta al poder, a la sabiduría, de una manera voluntaria. La gracia produce eso. La gracia nos hace capaces de someternos sin demora, sin mucho problema, sin mucha dificultad. A un verdadero creyente no hay que estarlo convenciendo, no hay que estarle lavando el cerebro, porque tiene la disposición, la capacidad de someterse, sin presiones, sin amenazas. La gracia de Dios le enseña, lo mueve a someterse de una manera inteligente. No es un acto de ignorancia, no es un acto de intrepidez necia, o de simpleza, o de incompetencia mental, o de ingenuidad. No, es algo inteligente. Se somete, pero es la gracia de Dios la que lo produce. Es algo sobrenatural, porque el contentamiento es obra de la gracia. Nos enseña a someternos a la voluntad de Dios. Por eso oramos en el Padre Nuestro: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando nosotros oramos, sea hecha tu voluntad, nosotros estamos pidiendo al Señor que yo conozca más tu voluntad, que yo me someta más a tu voluntad, que yo obedezca más tu voluntad, que yo acepte tu voluntad cuando no la entiendo. Pero solo la gracia produce eso. La gracia nos somete a Dios. Ahora, esto va conectado a otra obra de la gracia, que es de nuestra manera de pensar. La gracia de Dios nos da contentamiento, o nos conduce al contentamiento, cambiando nuestra manera de pensar. Nos da una nueva mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros automáticamente pensamos como Cristo. Lo que quiere decir cuando dice que tenemos la mente de Cristo, quiere decir que tenemos la capacidad de desarrollar la misma manera de pensar que Cristo tenía. Él dijo: aprended de mí,
Hay que aprenderlo. Pero tenemos la capacidad. Los incrédulos no tienen esa capacidad, los creyentes sí la tienen, pero tenemos que desarrollarla. El Señor dijo: aprended de mí, imitad a Cristo, dicen los apóstoles. Tenemos que aprender a pensar. Y la gracia de Dios nos da la capacidad, nos cambia, para que nosotros pensemos como Dios quiere que pensemos. Pablo dice algo de esto en Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, Pablo está diciendo: ustedes tienen que entrenar su mente, tienen que entrenar la manera de pensar. Por eso es tan importante exponerse a la palabra, a la predicación. Por eso es tan importante leer la escritura. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante la comunión con los hermanos. Por eso es tan importante el día del Señor. Por eso es tan importante congregarse. Son medios de gracia que Dios nos da para que nosotros entrenemos nuestro entendimiento, para que cambiemos nuestra manera de pensar, porque el mundo está contaminado y nos contamina a nosotros con su manera de pensar. Los consejos que te dan tus compañeros de trabajo, tus amigos mundanos, tu familia inconversa, eso no es lo que Dios quiere para ti. Y sin embargo, muchas veces los consejos de nuestros amigos incrédulos, de nuestra familia inconversa, o la presión de las circunstancias domina nuestra vida, porque no aprendemos a pensar. Pero la gracia de Dios nos enseña a pensar de manera diferente. Y va en contra de la corriente. No es la sabiduría de este mundo. Es sabiduría que viene de arriba, que la gracia de Dios la da. La gracia de Dios nos da una manera de pensar que nos hace entender que Dios es bueno, que nos hace entender que Dios es bueno aún en lo malo que nos pasa. El salmista dice: bueno me es haber sido afligido. Los incrédulos no, los incrédulos sí piensan que Dios es bueno, claro, ellos piensan que Dios es bueno, pero dejan de pensar que Dios es bueno cuando les suceden cosas malas. Entonces comienzan a reclamarle a Dios, y a decir: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Porque no piensan piadosamente. La gracia de Dios nos permite pensar que Dios es bueno aún en la aflicción. La gracia de Dios nos da una nueva manera de pensar para considerar todo lo que Dios nos da y sentirnos satisfechos con eso que Dios nos da. Segunda de Corintios, capítulo 6. Verso 10, dice Pablo: fíjense ustedes la manera de pensar de este hombre, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es una manera de pensar que solamente la tienen los creyentes, y solo la produce la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña a pensar que todas las disposiciones de Dios están llenas de sabiduría, sea como sea, aunque nos duela físicamente, aunque nos duela emocionalmente, aunque nos afecte financieramente, aunque signifique problemas de cualquier tipo. Sin embargo, esa manera de pensar nos inclina, esa manera de pensar que Dios produce, nos inclina a ver la sabiduría, a ver la bondad, a ver que la mano de Dios está en todo lo que suceda, para bien o para mal, porque Dios es un Padre bueno. El Señor Jesucristo nos enseñó a pensar de una manera particular a través de ejemplos.
Por ejemplo, él dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se los pidan? Si vosotros siendo malos y vuestro hijo os pide un huevo, ustedes no le van a dar un escorpión. Si les pide un pescado, ustedes no le van a dar una serpiente. Si les piden un pan, ustedes no le van a dar una piedra. ¿Cuánto más vuestro Padre? Piensen. Eso es lo que el Señor está diciendo. La gracia de Dios nos da la mente de Cristo para pensar. La gracia de Dios nos hace que nos sometamos a la voluntad de Dios. Y otra cosa que la gracia de Dios produce para darnos contentamiento es perseverancia. La capacidad de la perseverancia. No es que nosotros lo aguantemos todo, no es que tengamos gran fuerza de voluntad, es que es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que le permitió a Job soportar todas las aflicciones que tuvo que enfrentar. Un hombre que lo tenía todo, sus hijos, su esposa, sus propiedades, su familia, su reputación, sus amigos, lo perdió absolutamente todo. Su salud, lo perdió todo. Y él comenzó bien. Cuando lo perdió todo, él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero hermanos, el libro de Job tiene 40 capítulos. Y esto lo dijo lo dijo Job en el capítulo 1. A medida que uno comienza a leer el libro de Job, y el libro de Job, déjenme decirles, es un libro difícil de leer. Creo que algunos de aquí no se han atrevido a leerlo completo, o nunca lo han leído completo. Algunos sí, pero es un libro difícil de leer, por varias razones. Primero, es un largo poema, lleno de diálogo entre Job y sus amigos. Pero luego habla de muchas aflicciones, de mucha amargura, de mucha tristeza, de muchas pérdidas. Porque de eso se trataba la vida de Job. 40 capítulos. 40 capítulos, 42 capítulos y 40 son de sufrimiento. Y Dios le dio la gracia a Job de tolerar en medio de toda circunstancia, a pesar de aquellas aflicciones. La gracia de Dios nos da contentamiento, aunque se prolongue el problema. No quiere decir que sea más fácil, pero nos da la capacidad. Nosotros no decimos, está bien en otro momento, pero no ahora. O, esto ya se alargó mucho. Podemos decirlo en algún momento, pero la gracia de Dios nos da la capacidad. Las aflicciones, hermanos, son muy variadas. Vienen de una manera o vienen de otra. A veces se prolongan por más tiempo, a veces por menos tiempo. Pero Dios nos enseña contentamiento dándonos perseverancia para soportar, para esperar en Dios. Espera en Dios y Él hará. Dice Jeremías en Lamentaciones, bueno es esperar en el Señor. Así que esta es una de las características de la gracia de Dios. Es una obra. Una de las características, quiero decir, del contentamiento, es una obra de la gracia de Dios. Es Dios el que nos da la capacidad, nos da el someternos a Dios, nos da una nueva manera de pensar, nos da perseverancia. Pero hace falta que el creyente responda, porque Dios le da esa gracia, esa capacidad a todos los creyentes, pero no todos los creyentes responden adecuadamente. Hay creyentes que son perezosos en el uso de la gracia, negligentes, descuidados, desobedientes, y por lo tanto no desarrollan eso, son malos estudiantes. Tú puedes estar inscrito en la escuela de la fe y en la escuela del contentamiento, pero sacar malas notas. Pablo dice, he aprendido, es una escuela,
Y Dios nos da las capacidades, los recursos para poder tener éxito en esta materia. Pero tenemos que ser diligentes, responder. Por eso decimos que el contentamiento no solamente es una obra de la gracia, pero es una respuesta de fe también. Tenemos que responder creyendo primero en las promesas de Dios, creer en sus promesas. Las promesas se cumplen en la vida del creyente por la fe y la paciencia. Todos los hombres que alcanzaron las promesas, las alcanzaron a través de la fe y la paciencia. Creyeron, esperaron, se sometieron, creyeron con todo su corazón. Entendieron algo que nosotros entendemos muy bien ahora. Ellos no lo entendían plenamente en aquel tiempo, sin embargo lo entendían suficiente, que todas las promesas en Cristo son sí y amén. En el Antiguo Testamento ellos no tenían a Cristo, Él no había venido, pero tenían la promesa, tenían el pacto, y ellos se aferraron a aquel pacto. Vean lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo número 6, verso 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. O sea, no se puede ser perezoso en esto, porque entonces no vas a aprender contentamiento. Si eres perezoso no vas a aprender contentamiento. Es necesario que nosotros mostremos la misma solicitud para plena certeza. Necesitas certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Noten ustedes, Dios le hizo la promesa a Abraham y luego interpuso un juramento. Buscó por quién jurar y no había nadie más grande, así que juró por sí mismo. Le dio la promesa y le dio el juramento. En el verso 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tienes que acudir, tienes que venir, tienes que tomar las promesas, tienes que perseverar en ellas, creerlas, aferrarte. El contentamiento requiere que nosotros creamos en las promesas. Todos los personajes de Hebreos 11 vivieron así. Fueron hombres de fe, mujeres de fe. Y por eso alcanzaron contentamiento. Pero también es una respuesta de fe, no solo a las promesas, sino a la providencia de Dios. Hay cosas que no son promesas, no están prometidas específicamente. Pero lo que Dios sí promete es que Él tiene el control de absolutamente todo lo que sucede. Y a esto nosotros le llamamos providencia. La providencia es la provisión que Dios hace para su pueblo. La providencia es el conocimiento que Dios tiene de todo lo que está pasando, lo que habrá de pasar, lo que ha pasado, lo que sucederá. Esto es la providencia. Y el contentamiento requiere que nosotros creamos y nos escondamos y nos refugiemos y nos consolemos en la providencia. José comprendió la providencia. A José lo vendieron sus hermanos, lo despreció su familia, nunca volvió a ver a su padre, nunca volvió a ver a su madre. José fue abandonado, estuvo solo, le levantaron falso testimonio, lo metieron a la cárcel. Sufrió todo lo indecible, pero en todo momento él se escondió en la providencia. De manera que al final, cuando él prosperó, Dios lo bendijo, y sus hermanos llegaron en la miseria, en la necesidad, los mismos que lo habían vendido y no lo reconocieron, y él sí los reconoció. Y cuando él se manifestó a ellos, ellos pensaron que él los iba a matar, y él les dice: no,
no teman, porque aquello que ustedes pensaron para mal, Dios lo convirtió en bien. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, porque este hombre se refugió en la providencia. Eso le dio contentamiento. Su contentamiento se manifiesta en sus hijos. Él tuvo 2 hijos en Egipto, estando exilado. Y a uno le puso Manasés, que quiere decir olvido. Y al otro le puso Efraín, que quiere decir fruto. Con eso él estaba manifestando que a pesar de que lo vendieron, lo dejaron, levantaron falso testimonio, lo metieron en la cárcel, a pesar de que creció completamente despreciado, sufriendo, él olvidó todo. Por lo menos no lo olvidó literalmente, lo olvidó para que se le convirtiera en amargura. Y fructificó. Porque Dios hace que la providencia actúe para bien. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú no entiendas lo que está pasando, cuando las decisiones que tengas que tomar son difíciles, y si haces esto, malo. Si haces esto, malo. Mal aquí, mal aquí. Pero tienes que decidir. Si sigues adelante, malo. Pero tienes que hacer algo. Tienes que tomar una decisión. Pues decide. Haz lo que tienes que hacer. Suceda lo que suceda. Y encomiéndate al Señor. Y Él enderezará tus veredas. Él te guardará. El contentamiento requiere una respuesta de fe. Fe en las promesas, fe en la providencia. Y requiere, por supuesto, todo esto conectado a los atributos de Dios. Requiere que nosotros conozcamos a Dios, sus atributos, y también nos refugiemos en esos atributos, que se manifiestan en la providencia, por supuesto. Para conocer la providencia necesitamos conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, las perfecciones de Dios. Que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Dios es sabio, que Dios es bueno, que Dios es omnisciente, lo sabe todo. Él lo sabe todo, lo puede todo. Siempre cumple lo que promete. Necesitamos conocer los atributos de Dios y refugiarnos en ellos y creer en ellos. Dios es suficiente, autosuficiente. Él es el ser. No hay nadie sino Él. Él es eterno, siempre ha sido. Por sí mismo, es autosuficiente. Como dice 1 Timoteo 6:15, Él es bienaventurado. Dios es exitoso en todo lo que hace. Feliz, cualquiera que sea la circunstancia. No depende de nadie. Si nosotros conocemos eso y creemos en eso, vamos a agregarle muchos elementos positivos a nuestra lección de contentamiento. Dios siempre está contento, Él todo lo hace bien. Cada vez que terminó algo en los 6 días de la creación, dijo: he aquí, esto es bueno en gran manera. Porque así es Dios. Es rico, no se cansa, no necesita nada, Él lo tiene todo. Así que el contentamiento, hermanos, es una obra de la gracia de Dios que nos permite someternos, nos cambia la mentalidad, nos da perseverancia, pero requiere que tú respondas en fe, fe en sus promesas, fe en su providencia, fe en sus atributos, en la persona de Dios. Ahora, en segundo lugar, ya habiendo visto las características de la providencia, que es obra de la gracia de Dios y es una respuesta de fe, en segundo lugar consideremos, hermano, las manifestaciones del contentamiento.
Hay algo aparentemente contradictorio en el contentamiento en la vida del creyente, en la vida del piadoso. Y es que por un lado el contentamiento es satisfacción, pero por el otro lado es insatisfacción. El verdadero creyente vive esta dualidad, una vida de satisfacción y de frustración a la vez. El verdadero creyente vive siempre satisfecho, pero a la vez vive siempre frustrado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que un creyente verdadero contento, alguien que ha aprendido a estar contento en Dios, vive satisfecho pero a la vez vive frustrado? Bueno, porque el verdadero creyente está contento con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, pero no está contento con lo que Él es. Cuando pensamos todo lo que Dios nos ha dado, es maravilloso, porque nada de eso merecemos y Dios nos ha dado mucho. Pero cuando pensamos lo que nosotros somos, cómo nosotros respondemos, qué decepción, ¿no es cierto? Qué decepción que Dios es tan bueno con nosotros, tan misericordioso, tan abundante, tan rico, nos ha dado tantas bendiciones. ¿Y cómo le respondemos nosotros? ¿No es vergonzosa la manera en la que le respondemos? ¿Ingrata la manera que le respondemos? A veces estamos aquí en el servicio y salimos del servicio y no nos acordamos de qué predicó el pastor. Nos quedamos dormidos o nos pusimos a pensar en otras cosas. Estamos adorando y no estamos haciendo que esas palabras broten del corazón. Solo salen de nuestro labio, pero no del corazón. Somos tan distraídos. Qué insatisfacción, qué frustración. Eso es lo que Pablo decía: miserable hombre de mí. Él reconocía su miseria, pero a la vez él decía: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo era el que decía: no entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y encuentro que el mal está en mí. Pero este es el mismo hombre que decía: el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que por un lado, el creyente contento está satisfecho con lo que Dios le da, pero siempre está insatisfecho con lo que Él es, con lo que nosotros somos. Un verdadero creyente siempre está insatisfecho, hermano, consigo mismo, delante de Dios. Necesitamos orar más y no lo hacemos. Necesitamos ser más fieles y no lo somos. Necesitamos ser constantes en la iglesia y a veces cualquier mosca se nos atraviesa y dejamos de venir a la iglesia. Necesitamos ser constantes en la oración, diligentes en la oración, en la lectura de la Escritura, en el servicio a Dios. Y se nos meten tantos compromisos, hacemos tantos planes en donde Dios no es el centro. Eso es frustrante. Nosotros estamos contentos, el verdadero creyente está contento con lo que Dios le da aquí, pero anhela algo mejor, más allá. Pablo decía: yo estoy puesto en estrecho porque no sé si quedarme o irme. Me voy a quedar, pero yo quisiera más bien irme. O sea, estamos contentos aquí, pero quisiéramos algo más, porque Dios nos ha prometido algo más. Así que el verdadero piadoso es el hombre más contento, pero también es el más descontento. Es descontento de sí mismo, es descontento de vivir en este mundo de pecado, es descontento de pecar contra Dios. Dice Pablo: tenemos este tesoro de la vida eterna, en vasos de barro. Este vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Noten ustedes esa dualidad. Por un lado, la impotencia nuestra, la indignidad nuestra, pero por el otro lado, la perfección de lo que Dios ha hecho en nosotros. Un hombre, una mujer contenta
manifiesta esto, hermano. Es una de las manifestaciones del contentamiento. La satisfacción y la frustración que se mezclan. Segundo, otra manifestación del contentamiento es que tiene bien claro lo que es prioritario. El hombre y la mujer que adquieren contentamiento, que aprenden contentamiento, tiene bien claro lo que es prioritario. Sin tener la claridad de lo prioritario, no se puede vivir contento. Lo prioritario lo encontramos, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos enseñan lo que es prioritario. El primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día del Señor para santificarlo. Noten, esos primeros 4 mandamientos, hermanos, nos están diciendo: esto es prioritario. Esto es prioritario. Que Dios sea el centro de nuestras vidas. Que nuestra adoración sea una adoración bíblica conforme a lo que Él nos ha revelado. Que nuestra actitud sea una actitud de reverencia, que aún nuestra manera de hablar de Dios sea reverente, y que guardemos el día del Señor. Todo tiene que ver con Dios. Eso es prioritario. Es decir, si vas a planificar tu vida, planifícala alrededor de eso. No alrededor de tu trabajo, no alrededor de tus deseos, no alrededor de tus necesidades, sino alrededor de eso. Eso es prioritario. Los 10 mandamientos. El Padre Nuestro también nos enseña prioridades. El Padre Nuestro consta de 6 peticiones. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas son las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro. La cuarta es el pan nuestro de cada día. Pero ¿qué hacen muchos, hermanos? ¿Qué hacen muchos? Es el pan primero, el pan nuestro de cada día. Se preocupan del pan. El pan es prioritario, el trabajo es prioritario, sus necesidades son prioritarias. Y todo lo planifican alrededor del pan. Pero ¿qué dice el Padre Nuestro? La primera petición debe ser que el nombre de Dios sea santificado. Ahora, Cristo resumió esto diciendo: buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás, el pan, vendrá por añadidura. Y el trabajo vendrá por añadidura. Y la salud vendrá por añadidura. Y cuando no venga, las prioridades no cambian. Siguen siendo las mismas. O sea, el contentamiento se manifiesta, hermanos, por las prioridades. Se manifiesta primero por esa satisfacción y frustración mezcladas, pero también por las prioridades. El verdadero creyente planifica su vida alrededor de esas prioridades. Primero el reino de Dios. El primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. ¿Y yo dónde quedo? Bueno, en tercer lugar. Y ni siquiera lo mencionan, ¿verdad? Porque no dice: y te amarás a ti mismo. No dice así. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Es decir, salgámonos nosotros y pongamos nuestro enfoque en Dios y en el prójimo. Claro, tenemos necesidades, Dios lo sabe, y Dios las satisface, y Dios muchas veces nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos. Pero cuando Él nos da más de lo que necesitamos, cuando nos da mucho, 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 es para que nosotros lo compartamos y lo usemos para la gloria de Dios de una manera sabia. O sea, las manifestaciones del contentamiento son claridad de lo prioritario. Consiste no en afanarme por mejorar mis circunstancias cuando son duras, sino en buscar lo que debo hacer para Dios en esas circunstancias. Consiste no en que nosotros nos libremos de problemas, sino que aprovechemos los problemas para ser bendecidos y crecer en el Señor. Es decir, tener claras las prioridades. Otra manifestación del contentamiento es la conciencia de pecado. La conciencia de pecado.
Que eso tiene que ver con la primera manifestación de la frustración, ¿no? La frustración nuestra se debe a que esa conciencia de pecado. Pero el verdadero creyente que vive una vida contenta está consciente de sus pecados. Entiende que los problemas no son el problema, que el problema es el pecado. Y de ahí vienen todos los demás problemas. De manera que los problemas cobran una dimensión inferior al gran problema, que es el problema del pecado, de nuestro pecado. El problema no es la pobreza, el problema no es la injusticia, la enfermedad. El problema es que nosotros somos rebeldes, que somos deudores ante Dios, que somos pecadores. El problema es que nosotros somos indignos. Dijo Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, verso 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Jeremías dijo eso cuando se encontraba Jerusalén quemada, desolada, y habían matado miles y miles de israelitas en Jerusalén, y los habían llevado al cautiverio. Y claro, había razones para lamentar, había razones para llorar, habían viudas, huérfanos, había tristeza, desolación. Pero Jeremías le dice al pueblo, ¿por qué se lamenta el hombre en su condición? Laméntese el hombre en su pecado, porque es el pecado lo que ha traído esto. El verdadero creyente que vive contento reconoce su indignidad. Por eso no está buscando ponerle más cosas a su vida, sino está buscando sacar cosas de su vida. Especialmente sacar el pecado, sacar la mala voluntad. El apóstol Pablo estaba consciente y decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese hombre tenía conciencia de pecado. Yo soy el más pequeño de todos los santos, decía Pablo. Y no lo decía solo por decirlo, él de verdad tenía esa conciencia. No soy digno de ser llamado apóstol. Esa era la actitud de Pablo. Conciencia de pecado. Esas son las manifestaciones del contentamiento. Una persona contenta se siente satisfecha y a la vez frustrada, pero tiene claras las prioridades y está consciente de su pecado. Además, una persona contenta conoce el gozo y el deleite de Dios, el gozo del Señor. La Biblia se refiere al gozo del Señor, porque el gozo del Señor no es el gozo del mundo. El gozo del mundo es emocional, es instintivo, es natural. El gozo del mundo depende de circunstancias, depende de emociones, pero el gozo del Señor viene del Señor, es de Dios, la alegría de Dios. Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Pablo nos enseña esa lección en Filipenses, hermano. En Filipenses él dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos, regocijaos en el Señor, en el Señor. Ahora, en el Señor no es la música que se toca en la iglesia. Algunos piensan, el gozo del Señor es lo que yo siento en la iglesia cuando la orquesta está tocando. No, ese no es el gozo del Señor. El gozo del Señor es esa emoción que yo siento cuando estoy con los hermanos en la iglesia. Ese no es el gozo del Señor necesariamente. Claro, nos da mucho gozo estar con los hermanos, nos da mucho gozo cantar, pero ese no es el gozo del Señor necesariamente. Hoy día las iglesias, hermano, están siendo edificadas, están buscando crecimiento, están buscando avance a través de la música, del entretenimiento, y entonces vienen los inconversos y dicen, oh, qué iglesia más buena esta, qué iglesia más alegre, qué bien me sentí en la iglesia. Y salen inconversos igual. Y siguen llegando a la iglesia porque se sienten bien en la iglesia, por la música, por el ambiente, por la atmósfera, por
todo lo que reciben ahí, pero no se convierten. Y siguen llegando. Y muchas veces terminan en el púlpito predicando. Terminan predicando en el púlpito. Terminan sirviendo en la iglesia. Pero no están convertidos. Y el gozo del Señor para ellos es brincar, cantar, gritar. No es eso de lo que Pablo hablaba. Cuando Pablo habló del gozo del Señor, él estaba en la cárcel, necesitado, a punto de morir, por cierto. Estaba en peligro de muerte. Pero él dice, si yo tengo que ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, si mi vida tiene que ser derramada para que la iglesia avance y tengo que morir, yo me gozo, decía Pablo, y me regocijo en eso. Gozaos vosotros también y regocijaos conmigo. Una invitación al gozo. El verdadero contentamiento, hermano, conoce el deleite en Dios, el regocijarse en Dios, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales y las majadas no den mantenimiento, con todo yo me gozaré, aunque no haya nada, aunque lo pierda todo, me gozaré en el Señor. El Señor es mi fortaleza. Bueno, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verdadero contentamiento, sus características, es una obra de la gracia de Dios, pero es una respuesta de fe también. ¿Cómo vas a responder tú? Y sus manifestaciones nos da satisfacción. El verdadero creyente que está contento está satisfecho con lo que tiene, pero está insatisfecho no con sus circunstancias, sino consigo mismo. Y tiene claras las prioridades y planifica su vida alrededor de esas prioridades. Para estar contentos tenemos que planificar nuestra vida. Planifica tu vida. Planifica el día domingo, hermano, alrededor del día del Señor, no alrededor de tus necesidades. Puede ser que haya necesidades legítimas que en algunas ocasiones y por algún periodo de tiempo te impidan ciertas cosas, pero tienes que luchar para vencer eso. Si tú no luchas contra eso, tus prioridades siempre van a estar cambiadas y no va a haber cambio en tu vida, no va a haber contentamiento. Tenemos que tener conciencia del pecado y deleitarnos en el Señor. El contentamiento, decía Jeremías Burroughs, es un estado de tranquilidad interna que controla el alma, que proviene de la gracia de Dios y nos hace someternos voluntariamente a las disposiciones de Dios y aceptar con alegría esas disposiciones bajo cualquier circunstancia. Eso es estar contento. ¿Dónde está tu contentamiento? ¿Dónde reside tu contentamiento? ¿Está afuera de ti? ¿Está en las circunstancias? ¿En tus posesiones? ¿En tus amigos? ¿En tu salud? ¿En tu placer? ¿En tus oportunidades? Porque Dios es tan bueno que nos da oportunidades, nos da amigos, nos da placer, nos da salud, nos da muchas cosas buenas. Y esas cosas buenas, hermanos, si no aprendemos el arte del contentamiento, nos vamos a hacer dependientes de esas cosas buenas. Y vamos a perder de vista al que nos da esas cosas buenas. ¿Dónde está con tu contentamiento? ¿Está afuera de ti o está adentro en tu corazón? En Cristo. Tiene que ser del corazón. El contentamiento tiene que ser del corazón. ¿De dónde proviene tu contentamiento? ¿De tu temperamento? Hay gente que se conforma con todo. Pase lo que pase, siempre está igual. Pero no es que sean espirituales necesariamente. Es que son así, pasivos, ¿no? Flemáticos. Pero el ser pasivo y flemático no quiere decir que eres espiritual necesariamente. Este contentamiento es un contentamiento interno, hermano. El contentamiento natural se conforma con la tranquilidad, quiere estar tranquilo. Y no quiere controversia, no quiere problemas, siempre evita los problemas para estar tranquilo.
Pero el contentamiento de Dios, de la gracia, ese nos trae energía, nos da energía para santificarnos, para obedecer a Dios. No solo para estar tranquilos, sino para obedecer a Dios, para santificarnos. El contentamiento natural está contento, aunque peque contra Dios, siempre y cuando se sienta bien, no importa si está pecando contra Dios. Siempre y cuando le salgan bien las cosas y todo esté tranquilo afuera, aunque peque contra Dios. El verdadero contentamiento, hermano, no soporta si Dios es deshonrado. Quiere honrar a Dios, busca honrar a Dios. Para que conozcas el contentamiento, te tienes que someter a Dios y a su palabra. No esperar que Dios se someta a ti, esperar que Dios apruebe tus planes y tu agenda, sino someternos nosotros a la agenda de Dios, a los planes de Dios. Tenemos nuestros planes, nuestra agenda, nuestras necesidades. Bueno, si planificamos nuestra vida y ponemos nuestros planes, nuestra agenda y nuestras necesidades y nuestros deseos adelante de los deseos de Dios, de la agenda de Dios, no vamos a conocer el contentamiento, ni vamos a crecer en piedad. Muchas veces nos alegramos cuando Dios nos da, claro, Dios nos da muchas cosas, y cuando nos quita cualquier cosa, hermano, porque se puede perder cualquier cosa. Dios puede enseñarnos de una manera muy inesperada grandes lecciones, y algunas de las más grandes lecciones son cuando perdemos algo. Entonces sabremos si estamos contentos o no. ¿Eres tú creyente? ¿Te has convertido a Cristo? ¿Eres tú incrédulo, que solamente crees lo que te conviene y lo que te parece bien? ¿O estás dispuesto a someterte a Cristo Jesús, a arrepentirte de tus pecados, a venir por Él, a venir a Él en fe, para que conozcas el contentamiento, para que crezcas en la piedad? La piedad va acompañada de contentamiento. Dice nuestro pasaje: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dios no quiere que tú tengas solamente el pan y una mudada de ropa. No, Dios quiere bendecirte con muchas cosas, darte mucho pan, darte mucho dinero, darte mucha ropa, darte buenos carros, darte todas esas cosas. Pero quizás no. Quizás sí. Ahora, si Dios te lo da, ¿cómo lo vas a usar? Si Dios te lo da, ¿de quién vas a depender? ¿De eso o del que te lo da? ¿Y si te lo quita? ¿Y si Dios nunca te lo da? ¿Qué vas a hacer con lo que te da? Porque siempre Dios nos da algo. Siempre tenemos algo, aunque sea poco. Y muchas veces los que menos tienen son los que más dan, porque lo dan con el corazón, como la viuda. La viuda que dio 2 blancas. El poco dinero que tenía, poco. Y el Señor dice: esta viuda dio más que todos los ricos que están dando mucho. Porque ella dio de su necesidad y ellos están dando de lo que les sobra. Tú das con sacrificio al Señor y de corazón. Cuando la Biblia habla de dar, dice que debemos de dar con alegría de corazón, conforme lo proponemos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con corazón alegre. Debemos de dar abundantemente, porque Dios nos da abundantemente. Debemos de dar conforme Dios nos prospera, porque a medida que Dios nos prospera, nosotros podemos ayudar a otros, podemos ayudar a la obra de Dios, podemos ayudar a los necesitados con sabiduría. Pero tenemos que aprender a vivir contentos, hermano. Pablo nos enseñó en su propia vida los frutos del contentamiento estando preso en la cárcel. Amén. Vamos. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, por el contentamiento que tu Espíritu Santo produce en el corazón del creyente. Ese contentamiento que acompaña a la piedad, que es gran ganancia, porque
nos enseña a vivir dependiendo de ti, nos des o no nos des. Señor, ayúdanos por favor a comprender estas cosas y aprender esta lección.